Hola, soy Lish y hola amigos, como verán el día de hoy les traigo un nuevo video, esta vez hablando sobre un anime que me han pedido mucho, es decir, Blue Box. Y como recientemente terminó el anime, entonces es momento de hablar sobre lo que continuaría en esta historia, y el cómo es que Taiki y Shinatsu cada vez fortalecen su relación. Este arco está lleno de dramas y enfrentamientos, por lo cual si quieren saber realmente qué es lo que sucedió, pues quédense a ver este video. Y ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez con la narración. La cita había comenzado. Shinatsu y Taiki entraron al centro comercial y se dirigieron hacia una tienda de ropa deportiva. Taiki, algo nervioso, imaginaba a Shinatsu con distintos conjuntos deportivos hasta que poco a poco la tensión comenzó a disiparse entre ellos. Empezaron a bromear un poco sobre la ropa de manera natural y relajada. El tiempo transcurrió con normalidad hasta que Shinatsu encontró una sudadera que seguramente le quedaría bien a Taiki. Este decidió probársela y Shinatsu le dijo que se veía muy guapo con ella, por lo que sonrojado, él decidió instantáneamente que compraría esa sudadera. Poco después, Shinatsu también eligió una prenda para probarse, así que ambos se dirigieron hacia los probadores. Ella dudó por un momento, pero al verse en el espejo consideró mostrársela a Taiki. Sin embargo, mientras él la esperaba afuera, un estudiante de su escuela lo reconoció. Tras saludarlo brevemente, notó los zapatos de una chica junto al vestidor y asumió que podría tratarse de Hina, aunque no indagó más y se retiró. Shinatsu escuchó la conversación y decidió no salir para mostrarle su camisa a Taiki, casi como si esa insinuación la hubiese molestado. Pero de cualquier forma no comentó nada al respecto y decidieron continuar con su cita como si nada hubiese ocurrido. Después de comprar la sudadera, se dirigieron hacia el café que Shinatsu quería visitar. Allí terminaron encontrándose con Matsuoka, es decir, el estudiante del extranjero. Este saludó rápidamente centrándose en Shinatsu y pidiéndole que se sentara a su lado, ignorando por completo a Taiki. Inclusive terminó insinuando que ella simplemente lo había llevado hasta ahí, puesto que le daba vergüenza entrar sola. Pero aprovechando un momento en el que Shinatsu fue al baño, es en donde Matsuoka comenzó a burlarse de Taiki, avergonzándolo por no saber inglés, aunque posteriormente volvió a decírselo de una forma en la que Taiki sí lo entendiese. Vete de aquí. Sin titubear, Taiki le respondió con toda seguridad que el que debería de marcharse es él. Pero justo en ese momento, Shinatsu regresó, interrumpiendo la discusión de los chicos, y Matsuoka solo aprovechó esta situación para ignorar aún más a Taiki, interrumpiéndolo cada vez que él intentaba hablar. Mientras charlaban, Matsuoka recordó los momentos que ellos habían vivido juntos durante secundaria y su grupo de amigos. Este pensamiento de alguna forma terminó por entristecer a Shinatsu, quien murmuró que todo aquello apenas parecía un simple sueño, algo que sorprendió a ambos chicos, pero de cualquier forma continuaron con normalidad la conversación. De esta forma llegaron los postres, y Taiki, quien había pedido el pie de manzana que Shinatsu le había recomendado, le dio un mordisco a dicha comida, lo cual le sorprendió muchísimo, debido a que eso sí que estaba delicioso. Es por eso que comenzó a devorarlo con mucho entusiasmo, cosa que hizo sonreír a Shinatsu, y Matsuoka no pudo evitar notar esa reacción, por lo que instantáneamente sintió celos al ver que Taiki lograba hacerla sonreír de esa manera. Al terminar de comer, salieron del café y comenzaron a pensar en su siguiente destino. Sin embargo, Shinatsu regresó apresuradamente al restaurante porque había olvidado algo. Mientras tanto, Matsuoka volvió a dirigirse hacia Taiki en inglés para burlarse de él, pero repitió su pregunta nuevamente en japonés. Él quería saber si Taiki realmente tenía tiempo para tener una relación, dado que había perdido recientemente contra Haru, y ni siquiera era el mejor del club a diferencia de Matsuoka, quien era un crack en el baloncesto y podía equilibrar su vida deportiva con una relación. Pero Taiki, con firmeza, le respondió que podía manejar ambas cosas sin problema, aunque antes de que las cosas se pusieran aún más tensas, Shinatsu llegó nuevamente a escena. Pero Matsuoka claramente no permitiría que estos dos continuaran juntos, por lo que sin perder la oportunidad, le comentó a Shinatsu que uno de sus amigos universitarios lo había invitado a jugar baloncesto, y de hecho era de un equipo que era muy bueno en el baloncesto, y ya que le habían dicho que podía llevar a alguien más, claramente esta era una oportunidad que Shinatsu no debería desaprovechar. Y Taiki sabía perfectamente esto, por lo cual le dijo a Shinatsu que fuera hacia ahí, debido a que era una gran oportunidad para obtener más experiencia, dejando solos a Matsuoka y a Shinatsu, incluso si eso partía su corazón en 1000 pedazos. Sin embargo, cuando llegó a la estación del tren, vio la silueta de Shinatsu, lo cual lo sorprendió. Se acercó a ella preguntándole qué es lo que había pasado, y esta, levemente sonrojada, le explicó que lo había pensado mejor y no tenía ropa adecuada para jugar, razón por la cual regresó con Taiki, y esto evidentemente alegró al chico, quien no podía ocultar lo feliz que se sentía por reencontrarse con ella, y de esta forma poder continuar su cita, preguntándole a Shinatsu si podían volver juntos a casa, aunque las cosas no permanecerían alegres por tanto tiempo, ya que en el
vestidor de las chicas de la escuela, Nagisa encontró una foto vieja de los días de secundaria entre sus cosas. Al verla, murmuró la misma frase que Shinatsu hace unos momentos: esto parecería simplemente un sueño, explicándonos que en aquel entonces había una chica dentro del club llamada Yumeka, una prodigio del baloncesto, y desde pequeña ella había jugado junto con Shinatsu. Sin embargo, llegada a la secundaria, Yumeka abandonó el baloncesto sin decirle nada a nadie. Aunque de vuelta con Taiki y Shinatsu, estos decidieron hacer una parada antes de regresar a casa, y claro que esto fue idea de Taiki, quien había buscado incansablemente lugares a los que pudiera llevar a Shinatsu que fueran algo románticos, porque obviamente no desaprovecharía esta oportunidad de tener tiempo a solas. Y afortunadamente su esfuerzo dio frutos, ya que Shinatsu, al ver la espectacular vista del edificio, quedó fascinada. Sin duda alguna, llegaron en el momento perfecto. El atardecer era hermoso, y el ver las luces que comenzaban a encenderse a lo largo de toda la ciudad, eso de alguna forma le llenó el alma. Mientras conversaban, Shinatsu bromeó acerca de que Taiki seguramente conocía estos lugares porque había estado ahí con más chicas, un poco sorprendida de que conociera lugares tan bonitos, aunque en realidad, como ya sabemos, él simplemente se apresuró a buscar lugares para poder impresionarla, respondiéndole a Shinatsu que era la primera vez que estaba en este lugar también. Entre risas y recuerdos, finalmente Shinatsu terminó estornudando, lo cual hizo que Taiki, sin dudarlo, le ofreciera su sudadera, e incluso sacando unos calentadores de su mochila para que ella pudiera estar más tranquila, lo cual hizo sonreír a Shinatsu, quien recordó la primera vez que se encontraron, cuando él le prestó una bufanda sin dudarlo, y aunque en su momento lo consideró algo extraño, también le pareció un gesto amable, ya que en realidad conocía a Taiki. Tal vez no había hablado con él, pero sabía que entrenaba todas las mañanas y siempre lo percibió como un chico honesto y trabajador. Su actitud directa le resultaba interesante. Es así que Shinatsu, sintiéndose un poco más relajada, decidió bromear con Taiki, preguntándole si no había nada más que quisiera darle, colocándose la sudadera que este le dio en los hombros. Pero para su sorpresa, estas palabras fueron aprovechadas por Taiki, quien con determinación pronunció: no tengo nada más que darte, pero hay algo que quiero decirte, Shinatsu. Pero justo en ese momento, cuando él parecía que estaba a punto de confesarle sus sentimientos, su voz terminó mezclándose con la de otra persona, una voz femenina. Y es que sí, aquella voz era de Yumeka, quien con una expresión de desdén se acercó a Shinatsu y a Taiki, preguntándole con frialdad: así que tú también tienes novia ahora, ¿eh? ¿Eso significa que has renunciado al baloncesto como yo? Jamás imaginé que fueras ese tipo de chica. Shinatsu pareció quedarse helada por un momento, pero posteriormente respondió con firmeza que ella no había renunciado, aunque Yumeka simplemente no cedió ante estas palabras y continuó provocando a la chica, mencionándole que desde el principio ella no tenía ningún talento, ni siquiera sabía driblar, pero aún con todo eso terminó siendo toda una estrella en el baloncesto e incluso tenía tiempo libre como para salir con chicos, cosa que dijo le parecía impresionante, aunque su tono de burla era evidente. Justo entonces el chico que la acompañaba, quien parecía ser su novio, se acercó para reprenderla por su actitud y disculpándose entre ese ambiente incómodo, ambos se retiraron rápidamente. Shinatsu se quedó con una sensación agridulce y Taiki, notando su incomodidad, le preguntó quién era aquella chica. Con un suspiro, ella explicó que se trataba de Yumeka, quien había sido su compañera de baloncesto hace algún tiempo, pero en secundaria había renunciado a este sin decirle a nadie. Ese comentario hizo que Taiki recordara haberla visto jugar contra Shinatsu en algún momento. Su estilo en la cancha era impresionante, pero ¿por qué dejó el baloncesto? No había respuesta alguna. Finalmente, ambos decidieron retirarse del mirador y mientras caminaban hacia el tren, Taiki habló con determinación: Shinatsu, tú puedes lograrlo. Puedes ganar el campeonato. Al escucharlo, ella sonrió y asintió con seguridad. De regreso al tren viajaban en silencio disfrutando del momento. Sus hombros se rozaban ligeramente con el movimiento del vagón, mientras una atmósfera tranquila los rodeaba. Y así pasó el tiempo hasta el día siguiente, cuando los entrenamientos comenzaron de nuevo. Shinatsu practicaba con intensidad junto a su equipo, preparándose para la Copa de Invierno, cuyo partido sucedería en la Navidad. Mientras tanto, en el club de badminton, Taiki y los demás recibieron la noticia de que entrenarían en Nochebuena junto con los otros clubes, aunque en realidad esto era técnicamente opcional. Al escuchar esto, Hina se sorprendió por un instante, debido a que significaba que Shinatsu y Taiki no tendrían una cita en esta fecha, y a pesar de que sabía que no tenía que seguir pensando en esto, de alguna forma no pudo alejar aquel pensamiento de su mente. Pero, por su parte, Taiki decidió preguntarle a Haruo sobre Yumeka. La reacción de su amigo fue inmediata. Claramente esa chica le caía demasiado mal. Le explicó que nunca entendió por qué Yumeka dejó el baloncesto. Era orgullosa y no compartía sus pensamientos con nadie. Sin embargo, quien más sufrió su partida, sin duda fue Shinatsu, ya que se conocía
conocían desde pequeñas y entrenaban juntas. De hecho, la razón por la que Chinatsu entrenaba cada mañana era precisamente Yumeka, debido a que era lo mínimo que podía hacer para estar a su altura. Este comentario sorprendió a Taiki. Sabía que habían sido amigas, pero ahora comprendía cuánto debió dolerle a Chinatsu su repentina retirada. Pero mientras reflexionaba sobre esto, ahora en su casa, sintió un dolor agudo en la boca. Al parecer, al comer tanto dulce, se había dañado los dientes, por lo que sin más opción decidió ir al dentista. Y fue ahí que, para su sorpresa, terminó encontrándose con Yumeka, debido a que ella era la recepcionista. Esta chica parecía algo molesta con él, y sin duda alguna el ambiente era incómodo. Aunque aún con esto, su visita al dentista transcurrió con normalidad. Al salir, aún sintiendo algo de dolor, decidió comprar un té, pero justo cuando iba a tomarlo, Yumeka apareció de nuevo y le advirtió que no debería de tomar azúcar después del dentista. Es así que comenzaron a hablar casualmente sobre esto, hasta que finalmente Taiki decidió ponerse un poco más serio, aprovechando que se habían encontrado, preguntándole por qué había dejado el baloncesto. Al principio, Yumeka pareció dudar un segundo, e incluso Taiki se arrepintió sobre su pregunta, pero ella respondió con voz firme y punzante como se esperaba. Lo dejé porque empecé a odiar a Chinatsu. La respuesta tomó por sorpresa a Taiki. ¿Cómo era posible? Pensaba que eran grandes amigas, pero Yumeka continuó explicándole que con el tiempo, el baloncesto de alguna forma dejó de gustarle. Simplemente lo abandonó y ya está. Además, afirmó sin ninguna pena que ella le había confesado a Chinatsu que la odiaba y que por eso había dejado todo. Era obvio que algo había cambiado entre las chicas y que probablemente Yumeka no estaba diciendo toda la verdad, pero Taiki no lograba entenderlo de todo, por lo que al regresar a casa seguía pensando en este problema. Aunque en medio de su conmoción terminó encontrándose con Chinatsu y decidieron dar una vuelta por el vecindario, conversando de forma relajada. Taiki optó por no contarle sobre su encuentro con Yumeka, pues no estaba seguro de cómo reaccionaría Chinatsu. Es así que mientras hablaban de cosas triviales, recordaron lo sucedido en el mirador. Chinatsu, con una expresión algo apenada, se disculpó por la actitud de su antigua amiga, pero Taiki respondió con naturalidad que no fue nada. Aprovechando nuevamente esta oportunidad, Curioso le preguntó acerca de si acaso jugaba con Yumeka cuando eran pequeñas, algo a lo que Chinatsu asintió y sonrió con nostalgia, contándole que fue así desde segundo de primaria. En aquel entonces era un verdadero torbellino. Estas palabras poco a poco nos llevaron a un recuerdo de la infancia de Chinatsu. Esta estaba sentada frente al televisor, observando con fascinación a algunos jugadores de baloncesto. Con los ojos brillantes de emoción, le dijo a su madre que ella también quería jugar a eso, por lo que poco después su madre decidió llevarla a su primera clase de baloncesto. Y fue ahí, en ese preciso instante, cuando abrió la puerta, que se encontró con Yumeka. Más allá de que tuvieran la misma edad, lo que realmente la dejó maravillada fue la forma en la que Yumeka controlaba el balón. La vio cruzar la cancha con toda seguridad, realizó un tiro impecable y encestó sin dificultad. En ese instante, Chinatsu no pudo evitar admirar a aquella chica con toda certeza. Y curiosamente, la primera impresión de Yumeka fue distinta, ya que al ver a Chinatsu comenzó que ella parecía la ficha de un juego de mesa, y es así como comenzó su historia juntas. Chinatsu al principio era realmente mala en baloncesto, no podía encestar ni una sola vez, y tampoco lograba driblar correctamente, tal como lo mencionó Yumeka antes, y la mayoría de los chicos del equipo veían a Chinatsu como alguien sin talento, alguien incapaz de mejorar. Sin embargo, ella no prestaba atención a aquellos comentarios, ya que su mirada estaba fija en Yumeka, y en la manera en la que ella se movía con seguridad y precisión en la cancha. Para Chinatsu, verla jugar era encantador, y los entrenadores solían destacar el talento de Yumeka, lo que hacía que Chinatsu se sintiera más decidida a mejorar, ya que no quería quedarse atrás, quería estar a su altura, y para lograrlo debía esforzarse al máximo. Por otra parte, fuera de los entrenamientos, algunas compañeras se burlaban de ella constantemente, pero para sorpresa de todos, Yumeka no participaba en esas conversaciones. Al contrario, cuando escuchó críticas injustas sobre ella, decidió simplemente alejarse de las personas que lo hacían. Y es así que poco a poco, Chinatsu realmente demostró su valor, debido a que cuando fueron seleccionados los jugadores titulares del equipo, Chinatsu estaba entre ellos, consiguiendo un dorsal y dejando impresionados a todos. Incluso esto provocó la furia de aquellas personas que la criticaban, diciendo que ella no se merecía esto. Habían estado en el equipo mucho antes que ella. ¿Cómo demonios era posible que les ganara un lugar dentro del equipo? Y es ahí en donde Yumeka por fin intercedió. Ella había estado consciente del esfuerzo de Chinatsu, debido a que una vez cuando llegó temprano a entrenar, se dio cuenta de que Chinatsu ya estaba ahí y parecía haber llegado mucho antes que ella. A pesar de que fallaba cada tiro que lanzaba, su persistencia era impresionante. Es por eso que Yumeka le mostró la forma correcta de lanzar, y Chinatsu quedó impresionada. Pero más que eso, justo ese escenario es lo que hizo que Yumeka se enfrentara a aquellas chicas que la criticaban, diciéndoles que si dejaran de criticar a las personas y se esforzaran más como Chinatsu lo había hecho, entonces probablemente podrían haber conseguido un lugar en el equipo. Y aunque las chicas intentaron seguir discutiendo con Yumeka, esta simplemente las ignoró por completo. Chinatsu comprendió entonces que desde que era niña, Yumeka siempre había sido algo intensa, una persona que no permitía que nadie ni nadie se interpusiera en su camino. Tenía una energía especial que atraía a los demás y los inspiraba. Para Chinatsu, seguirla
ella era la mejor opción, era la manera en la que sentía que todo estaba bien. Así pasaron los años hasta que ambas llegaron a secundaria, pero de repente todo cambió. La luz que Yumeka irradiaba comenzó a desvanecerse, y Chinatsu, quien siempre la había admirado, no pudo hacer nada. Ella recordaba perfectamente el momento en el que se enteró que Yumeka iba a dejar el baloncesto, ya que en cuanto escuchó los rumores, corrió rápidamente hacia su salón, con el corazón acelerado a 1000 por hora. Al llegar, se detuvo en seco al escuchar una conversación a través de la puerta entre Yumeka y una compañera. Lo que escuchó la dejó paralizada. Yumeka hablaba con frialdad, mencionando que Chinatsu no le interesaba para nada, que le molestaba la forma en la que siempre la llamaba una y otra vez. Dijo, sin dudarlo, que la odiaba. Chinatsu sintió un nudo en el estómago, pero no pudo decir nada. Y es que, ¿qué iba a decir? Además, el tiempo ya había pasado. Aquella herida, aunque todavía dolía, ya no tenía la misma importancia. Ahora ella debía de concentrarse en su propio camino y en concretar sus propios objetivos. Es por eso que al día siguiente, Chinatsu ya estaba entrenando con su equipo. El entrenador les hizo notar que uno de los aspectos que debían mejorar era enmarcar el ritmo del partido y no dejar que el otro equipo los guiara, ya que no podían permitir que sus rivales fueran quienes controlaran el juego. Esa era su prioridad en los entrenamientos. Pero, a pesar de su determinación, Chinatsu aún tenía cierta frustración acumulada por lo de Yumeka. Sin embargo, al observar a Taiki, esta frustración de alguna forma logró disiparse, y así pudo continuar con su entrenamiento. Más tarde, al salir de la escuela, Taiki caminó solo hacia su casa. Mientras avanzaba por las calles, se cruzó con algunos niños jugando, y sin poder evitarlo, sus pensamientos volvieron a Yumeka. Se preguntó nuevamente por qué había dejado el baloncesto. ¿Acaso se había lesionado o algo así? Pero es entonces que, en medio de sus pensamientos, logró verla. Ella estaba jugando el baloncesto con un niño, moviéndose con la misma seguridad y precisión que claramente tendría alguien con bastante experiencia en el baloncesto, por lo que Taiki con sorpresa la enfrentó. Ella realmente podía jugar perfectamente al baloncesto. Es por eso que Yumeka le explicó que en realidad sí lo jugaba, pero solamente como entretenimiento, y Taiki hizo notar que esto sin duda alguna era un desperdicio. Ante su reacción, Yumeka sonrió vacilante, respondiéndole que todos le decían lo mismo. A lo largo de su vida la habían llamado prodigio innumerables veces, y siempre insistían en que era un desperdicio que no continuara con el baloncesto, pero a ella no le importaba. En el mundo siempre había personas más increíbles que ella, por lo que, ¿qué sentido tenía continuar? Taiki la escuchó con atención, pero antes de que pudiera responder, Yumeka continuó. Le preguntó si alguna vez había pensado en lo que haría después de graduarse, ya que si solamente se enfocaba en entrenar, ¿qué pasaría con su futuro? No todos los jugadores llegaban a ser profesionales, y las probabilidades de que algo así sucediera eran prácticamente nulas. Ella le explicó que al final los líderes del torneo terminaban triunfando, y si las posibilidades de éxito eran tan reducidas, ¿qué sentido tenía seguir esforzándose? Taiki, sorprendido al escucharla, le afirmó que eso era una simple excusa. La expresión de Yumeka cambió por completo, se mostró molesta y le exigió una explicación. Taiki le respondió con firmeza, le dijo que incluso si alguien ya sabe desde el principio que las probabilidades están en su contra, sigue persiguiendo la victoria porque simplemente es divertido y ya. Además, para cada persona, la motivación puede venir de diferentes lugares. Si su problema era que había empeorado en el juego, entonces con mayor razón debería haber seguido entrenando y esforzándose para mejorar. A lo largo del instituto tuvo muchas oportunidades para recuperar su nivel, pero en lugar de hacerlo, simplemente decidió huir de ello. Y sí, probablemente era cierto que siempre habría alguien mejor que tú en lo que haces, pero eso no tenía por qué ser malo. Las palabras de Taiki terminaron por desconcertar a Yumeka, al punto en que sin dudarlo, ella levantó la mano y le dio una bofetada. Esto impactó a Taiki, ya que ni siquiera Chinatsu le había pegado, pero Yumeka, con una mirada desafiante y una voz cargada de enojo, le respondió: para ti, que lo ves objetivamente, es fácil dar razones de peso. Ella le explicó que solamente estaba cansada y que lo único que quería era que Taiki la dejara en paz, alejándose de él lo más que pudo. Sin embargo, Taiki la detuvo. Le explicó que Chinatsu realmente siempre se esforzaba mucho, pero a pesar de ello, estaba disfrutando de cada entrenamiento. No se trataba solo de mejorar, sino de encontrar alegría en el proceso. Yumeka, enfadada por la afirmación, le explicó que en realidad Chinatsu entrenaba mucho más antes. Lo hacía aún más en el pasado, cuando prácticamente estaba obsesionada por mejorar. No había nada en lo que hubiera invertido tanto tiempo y esfuerzo, y es por ello que Chinatsu era tan buena, pero ahora pensaba que no podría llegar más alto si seguía perdiendo tiempo con él. Taiki la observó con atención y de pronto se dio cuenta de algo. Tal vez en el fondo, lo que realmente le preocupaba a Yumeka no era ella misma, sino Chinatsu. Quizá no la odiaba, sino que simplemente no sabía cómo manejar sus sentimientos respecto a ella. Sin embargo, no tuvo oportunidad de confirmarlo, ya que antes de que pudiera continuar con esta conversación, ambos se alejaron, y al día siguiente Taiki se encontró con su madre, quien apenas estaba terminando de preparar los almuerzos, razón por la que Taiki decidió ayudarle y terminó preparando el almuerzo de Chinatsu. Es así que al llegar al entrenamiento terminó encontrándose con Hina, quien lo saludó de manera casual antes de seguir con su camino, y en ese instante la amiga de Hina le mencionó a Taiki que realmente no debía de preocuparse
por ella, puesto que todavía le iba muy bien en gimnasia rítmica, y parecía que la influencia de Taiki en ella había sido mucho menor de lo que había imaginado. Este comentario lo sorprendió un poco, pero esto no era lo único que parecía haberlo sorprendido, ya que al poner un pie dentro de las canchas se dio cuenta del tenso ambiente que se presentaba, ya que el campeonato de baloncesto estaba cerca y los jugadores de baloncesto estaban completamente concentrados entrenando, cosa que provocaba una gran tensión en el ambiente. Por otro lado, en los vestidores, Chinatsu encontró el almuerzo que Taiki le había dejado. Al verlo, no pudo evitar sonreír con ternura. A pesar de todo, él seguía apoyándola en las pequeñas cosas. Después de este breve descanso, el equipo reanudó sus entrenamientos. Durante las prácticas, Chinatsu notó que una de sus compañeras no estaba rindiendo bien, por lo que se acercó a ella preocupada, sugiriéndole que debería de concentrarse un poco más, ya que había cometido algunos errores. Pero en lugar de aceptar el consejo, la chica terminó explotando en contra de Chinatsu, diciéndole que a diferencia de Chinatsu, quien era increíblemente buena, ella misma sabía que jamás podría alcanzarla. Seguramente era peor que casi todas las demás, y por eso no entendía por qué Chinatsu se esforzaba tanto en empujarla. No todas tenían el mismo nivel de entrega que ella, así que le pidió que la dejara en paz de una vez. Apenas pronunció aquellas palabras, pareció darse cuenta de su arrebato, por lo que con una expresión avergonzada intentó disculparse. Sin embargo, Chinatsu simplemente le sonrió con amabilidad y le dijo que no había problema, ya que ella tampoco era perfecta y aún tenía mucho por mejorar. Lo único que podían hacer era seguir esforzándose juntas. Y es así que en medio de todo esto, mientras entrenaban, un recuerdo llegó a la mente de Chinatsu y recordó cómo es que Yumeka, cuando eran niñas con una sonrisa confiada, le dijo que una cosa era querer alcanzar su nivel y otra ser realmente capaz de hacerlo. Pero incluso en ese entonces, Yumeka le había asegurado que Chinatsu, sin duda alguna, tenía el don para lograrlo. Pero eso simplemente le hizo sentir una punzada de soledad a Chinatsu, ya que las palabras de Yumeka en aquel entonces y las palabras que ahora le dijo su compañera, de alguna forma, a pesar de tener una motivación distinta, eran en el presente igual de dolorosas. Al día siguiente, Chinatsu se despertó como normalmente, pero dentro de su mente se encontraban los pensamientos acerca de que no todos tenían la misma entrega que ella, cosa que de alguna forma le remordió la conciencia. Una vez que se levantó y terminó su desayuno, partió junto con Taiki para el entrenamiento matutino, pero en medio de esta tranquilidad decidió preguntarle si alguna vez él no había tenido ganas de no levantarse para ir a los entrenamientos. Este le respondió con seguridad que sí, algunas veces no quería salir de la cama, pero de alguna forma terminaba visualizándose a sí mismo un poco después y sabía que eso le remordería la conciencia, razón por la cual siempre terminaba levantándose y haciendo su entrenamiento como de costumbre. De hecho, este mismo día también había sentido lo mismo, cosa que hace sonreír a Chinatsu, ya que se dio cuenta de lo responsable que es Taiki y también de su honestidad. De esta forma, ambos salen caminando juntos y Taiki piensa que seguramente le preguntó esto porque Chinatsu también se siente algunas veces cansada, pensando que debería de ser difícil porque al principio iba a los entrenamientos matutinos por Yumeka, pero ahora simplemente continúa por su propia voluntad, como si se hubiera convertido en algo rutinario. Eso es lo que hace pensar a Taiki que Yumeka sin duda alguna estaba equivocada, ya que es cierto que Chinatsu sigue esforzándose y evolucionando por su cuenta, pero esto es porque simplemente ella tiene un objetivo, no porque sea un monstruo imbatible, sino porque sabe por qué quiere esforzarse. Es por eso que desearía que Yumeka observara con mayor detenimiento a Chinatsu y pudiera comprenderla como él lo hace. Es así que una vez llegados al campo de entrenamiento de la escuela, uno de los entrenadores ofrece un boleto para ir a ver a las chicas del baloncesto femenino, debido a que la madre de su esposa enfermó y no va a poder ir. Al escuchar esto, rápidamente Taiki pide el boleto, pero como menciona que es para un amigo de él, entonces Matsuoka menciona que él también quiere el boleto, y que de hecho sería más útil para él, puesto que podría estudiar algunas jugadas. Pero Taiki claramente no podría rendirse contra Matsuoka, razón por la cual los chicos deciden solucionar este problema por medio de una carrera de resistencia. Lamentablemente, Matsuoka es bastante buena en esto, debido a que cuando estaba en el extranjero decían que corría aproximadamente unos 10 kilómetros, y encima de esto era un año mayor que Taiki, por lo cual claramente estaba en desventaja, pero por supuesto que Taiki no le temía. Es así que su competencia de resistencia comenzó. En un principio parecían ir iguales, pero poco a poco Taiki parecía cada vez más cansado, y Matsuoka aprovechó esta oportunidad para molestarlo, preguntándole si no quería que esta competencia también solucionara su problema con Chinatsu, es decir, el que perdiera se rendiría con ella. Pero Taiki rápidamente le respondió que no, puesto que no iba a dejar que este tipo de cosas se solucionaran en una simple carrera, aunque de todas formas, como Matsuoka ya había plantado la duda, era bastante complicado para Taiki dejarse perder, porque si no, quedaría como un tonto. Por otra parte, se nos dice que el equipo de baloncesto había tenido un entrenamiento fuera de la escuela, razón por la cual Chinatsu había pasado junto con su grupo cerca del dentista a donde Taiki había ido, ya que por coincidencia el lugar de su entrenamiento especial estaba cerca de dicho lugar. De cualquier forma, esto terminó siendo contraproducente, ya que a pesar de que Taiki le había dicho a Chinatsu que no se acercara, ella decidió acercarse por curiosidad y terminó encontrándose con Yumeka. Chinatsu estaba algo sorprendida, debido a que el jefe de Yumeka la llamó por un apellido que ella no conocía. Yumeka terminó explicándole a Chinatsu que esto es porque sus padres se habían divorciado después de la escuela secundaria, cosa que sorprendió a su amiga, debido a que ¿por
qué no se lo había contado si se supone que eran amigas? ¿Acaso tanto la odiaba como para ignorarla por completo? Shinatsu, tratando de actuar un poco más normal e indagando sobre el tema, le preguntó por qué trabajaba medio tiempo y también si acaso la razón por la que se cambió de instituto fue por sus padres, pero Yumeka negó con la cabeza. En realidad esto no tenía nada que ver con ellos, pero aquellas palabras frías hirieron aún más a Shinatsu, mencionando que le hubiera gustado saberlo, ya que pensó que eran amigas, pero al final no sabía nada sobre su vida. Dicho eso, se disculpó y comenzó a alejarse, aunque antes de que pudiera irse, finalmente Yumeka explotó, preguntándole cómo demonios pensaba que le iba a contar algo así. ¿Cómo pensó que le iba a contar su peor versión a la persona que más admiraba? Por primera vez, Yumeka decidió sincerarse por completo, revelándole a Shinatsu que ella también consideraba que eran amigas. Hubo un tiempo en el que se la pasó increíble, pero poco a poco todo se tornó gris, ya que para Shinatsu, ella era buenísima en el baloncesto, la idolatraba y confiaba en ella más que en nadie. Al principio lo veía como un halago, pero poco a poco se convirtió en una carga, ya que ella no era tan perfecta como Shinatsu creía. A veces no quería levantarse para ir a entrenar y empezó a pensar que el talento solamente eran palabras vacías, y en realidad ella era la que admiraba a Shinatsu, porque ella nunca faltaba a los entrenamientos, siempre era disciplinada, porque era una estrella brillante ante sus ojos, demasiado deslumbrante como para poder verla directamente. Y es por eso que comenzó a odiarla, porque ella tenía lo que Yumeka nunca pudo obtener, es decir, pasión. Y entonces le reveló algo que había guardado por bastante tiempo, ya que después de su último partido en secundaria, ella vio a Shinatsu entrenar, vio cómo es que después de la derrota, aún así ella no parecía derrotada. En aquel entonces el juego de Yumeka había empeorado muchísimo, y cuando lo dejó todo atrás, simplemente se sintió aliviada. Shinatsu recordó de inmediato las palabras de Taiki, ya que él también la había visto en la misma situación, pero a diferencia de Yumeka, Taiki pensó que Shinatsu seguramente estaba frustrada por esforzarse tanto, y sin importar eso, no recibir nada a cambio. Ahora comprendía realmente los sentimientos de ambos, pero Yumeka aún tenía más por decir, mencionando que le impactó mucho haber visto a Shinatsu con aquel chico. Eso realmente la decepcionó, ya que Shinatsu jamás fue ese tipo de persona ante sus ojos. Lo único que ella tenía en la cabeza debía ser y era el baloncesto. Sin embargo, justo en ese instante, Shinatsu la interrumpió, diciéndole que ella estaba equivocada, ya que Taiki era parte de la razón por la que ella continuaba jugando, explicando que cuando Yumeka dejó el baloncesto, ella no solamente había perdido a la persona que más confiaba, sino también a su meta más cercana, por lo cual se sintió extremadamente sola, y los campeonatos nacionales cada vez comenzaron a verse como un objetivo más inalcanzable. Pero es justo ahí cuando dudó más de ella, cuando sintió que no podía seguir entrenando, o incluso cuando sintió que todo su esfuerzo era en vano, que conoció a Taiki, y él fue el que la impulsó a no rendirse, porque es Taiki quien le da fuerzas. Y es que cuando lo tiene a su lado, puede seguir esforzándose al máximo. A pesar de la acalorada discusión, finalmente Shinatsu termina alejándose y dejando a Yumeka sola con sus pensamientos. La culpa comenzó a invadirla, ya que se dio cuenta de que simplemente había volcado toda su frustración encima de Shinatsu. Los recuerdos de la secundaria regresaron a su mente como una avalancha. Desde el primer día en el que entró al equipo junto con Shinatsu, se dio cuenta de que tal vez el talento no estaba de su lado, ya que las demás jugadoras parecían aplastar su habilidad. A pesar de ser muy talentosa, tal vez era porque las demás eran más grandes que ella o tenían más experiencia. Es por eso que pensó que solamente tenía que hacer lo que hacía Shinatsu, es decir, esforzarse cada vez más, tal vez hasta que la boca le supiera ácida, tal vez incluso hasta que sus manos estuvieran destrozadas, ya que tal vez si lo daba todo hasta que su corazón estallara, podría lograr alcanzarlas. Pero por más que lo intentó, las demás parecían alejarse cada vez más de ella. Parecía como si el talento de Yumeka hubiese desaparecido por completo, y las cosas no solo iban mal en la cancha, sino que también se destruían en su casa. Sus padres discutían cada noche, el ambiente se volvía insoportable, y poco a poco los sentimientos se apagaron, ya que el amor de su padre hacia su madre estaba a punto de desaparecer, y el amor que ella sentía por el baloncesto también. Y un día, cuando estaba a punto de rendirse, vio a Shinatsu, la cual estaba entrenando como siempre con la misma determinación. Yumeka sonrió, fingiendo que todo estaba bien, ya que no quería preocupar a Shinatsu, no quería que ella también dejara de amar el baloncesto como ella. Y es que algo estaba claro, una vez que entraba dentro de la cancha, no dejaba de pensar que nadie sabía cuántas horas había entrenado, pero la confianza que eso le daba era lo que la hacía fuerte, o al menos eso es lo que debía pasar, ya que en realidad para Yumeka no fue suficiente. Entrenó más que nunca, pero al final perdió como si todo eso no hubiera servido de nada. La oportunidad de la victoria se desvaneció entre sus manos. Se preguntó por qué no entrenó
más. Se preguntó por qué demonios no se lo tomó más en serio. El sentimiento de fracaso la consumía. Se sentía insignificante. Todos la habían superado y ella simplemente había dejado de tener talento. Cuando regresó a casa abatida, su madre entró a su habitación y le dio una noticia que la derrumbó por completo. Su padre y ella se iban a divorciar. Yumeka salió huyendo de su casa. No quería escucharlo, no quería aceptarlo. Solo quería regresar a jugar baloncesto como cuando eran niñas, cuando todo era más simple y ella era feliz. Pero la verdad es que el baloncesto ya no le gustaba como antes. Y en ese momento la vio a Chinatsu, quien a pesar de acabar de perder el partido, seguía entrenando. ¿Cómo demonios eso era posible? Es así que Yumeka en el presente sintió como las lágrimas amenazaban con salir. Era demasiado frustrante. Sabía que se había quedado atrás mientras Chinatsu había continuado avanzando. Tal vez si se hubiera quedado a su lado, ella también habría seguido mejorando. Pero justo entonces, cuando todo estaba a punto de derrumbarse, Taiki apareció corriendo hacia ella. Este traía un boleto entre sus manos. Se trataba de una entrada al partido de Chinatsu. Taiki extendió el boleto hacia ella, diciéndole que tenía que ir a verla. Y de alguna forma sintió que lo correcto era aceptar aquel boleto, ya que esta vez iría a ver a Chinatsu. Y es así como terminamos este resumen. La verdad es que fue bastante impresionante. Debo decir que toda esta relación entre Chinatsu y Yumeka es muy profunda. De alguna forma ambas son muy contrarias, ya que mientras Chinatsu no tenía ningún tipo de talento, decidió esforzarse al máximo y terminó convirtiéndose en alguien con habilidades resaltantes, mientras que Yumeka siempre gozó de talento, por lo cual al ver cómo es que los demás la superaban, simplemente supuso que ya no podría avanzar más, debido a que incluso si se esforzó un poco, de alguna forma esto no le sirvió, y es por eso que al sentirse presionada por las expectativas de todos los demás, decidió dejarlo todo, y es por eso que se sintió aliviada, ya que toda esa presión y carga que sentía por parte de las expectativas de los otros se desvaneció al instante. Por otra parte, algo que me gusta mucho sobre la conversación de Chinatsu y Yumeka es precisamente el hecho de que Chinatsu reconoce por fin los sentimientos que ella tiene hacia Taiki, primero no negando los sentimientos que tiene hacia él ante Yumeka y después reconociendo que gracias a él puede seguir esforzándose, ya que de alguna forma este es el que le ha brindado más apoyo cuando ella más lo necesitaba, y esto sin duda es algo bellísimo. Por otra parte, me sorprendió mucho el hecho de que Taiki estaba intentando confesarle sus sentimientos a Chinatsu, a pesar de que fue interrumpido. De alguna forma esto nos indica que estamos cerca de lo inevitable, es decir, la confesión. Pero para eso tenemos que continuar con esta historia, aunque por el momento hemos terminado con la narración. Espero que les haya gustado mucho, no olviden darle like y suscribirse si no lo están, además de dejarme en los comentarios todas sus opiniones al respecto de este episodio. Y ahora sí, antes de despedirme, muchísimas gracias a todos los miembros del canal por darme tanto apoyo, y muchas gracias a Iván Guerra, que se acaba de unir recientemente a los miembros del canal. Muchísimas gracias por todo tu apoyo. De igual forma, muchas gracias a MidFF, que volvió a unirse. Y por otra parte, muchísimas gracias a Karen Benavet, Diego Silva, Simón04, Gato52, XD, Daniel Bermúdez, Iván José Rivas, Rodrigo Jorge, Miguel Noyola de Noy 99, Raúl Mayorga, Cero, Nicolás Romero y Ronnie Fed. Y ahora sí, sin nada más por añadir, bye bye.